a Carlitos y a Richie, muchísimas gracias por toda la información de nuestra selección Colombia por el mundo, la de mayores, la sub-20. Qué bueno ver a Ricardo Henao madrugando con nosotros, 6 de la mañana, 40 minutos. Es hora de la mesa ancha para debatir, analizar, discutir y entender los temas del día. Hoy estamos como un poquito... Ah, no, miren, es que este televisor de acá tiene mala la hora. Perdónenme todos los televidentes, son las 6 de la mañana, 58 minutos. Yo sí dije, está muy temprano, no puede ser, se me está pasando muy lento la mañana. José Daniel, bienvenido. José Daniel López, el representante de la Cámara, ahora es el presidente de Alianza IN. Bienvenido. Maritza, buenos días, gracias por la invitación. A Julio y a todos los televidentes, un saludo. Y Julio, pues muy buenos días. Hola Maritza, buenos días. Miren, hoy vamos a estar hablando de algo que también está muy loco, como este reloj de esta cámara que tengo acá, y es la política en nuestro país. Parece que sí se había destrabado, pero finalmente no. La consulta del pacto histórico, en las últimas horas el Consejo Nacional Electoral dijo que definitivamente no se podía utilizar el logo de esta coalición de partidos, con lo que finalmente Daniel Quintero dice, nosotros nos retiramos. Quedaría una consulta de dos o se cae esa consulta. A ver, Maritza, acá, digamos, este es un tema jurídico, técnico, pero que va a tener un impacto político enorme. Y la discusión es si la consulta del pacto histórico, que va a ser de este domingo en 8 días, es una consulta interna o es una consulta interpartidista. Y lo que acaba de decir el Consejo Nacional Electoral es que es una consulta entre varios partidos, entre los partidos que conforman esa coalición llamada pacto histórico, que son el Polo, el Partido Comunista y la Unión Patriótica. ¿Por qué importa qué tipo de consulta es? Porque si es una consulta interpartidista, el ganador no puede ir a una consulta en el mes de marzo con los otros candidatos del llamado Frente Amplio, que incluye, digamos, a aliados más moderados, si se quiere, del presidente Petro. Como Roy Barreras, que además mandó un mensaje hace algunos minutos diciendo, estoy a punto de tomar una decisión muy importante para nuestro país. ¿Cuál será? ¡Qué sorpresa! Entonces, con esa decisión del Consejo Electoral, el que gane la consulta de octubre del pacto histórico no puede ir a enfrentar a los demás candidatos y a medirse en una consulta que seguramente va a ser mucho más votada, que se vota al tiempo de las elecciones al Congreso, y pues seguramente eso explica la decisión de Quintero de salirse de esa consulta y pues deja bastante en vilo que vaya a haber consulta presidencial en la consulta del pacto histórico. Julio. Me parecía muy importante que aparecieran los logos también por un motivo político, y es que los votantes pueden entender que se trata de la consulta de un sector muy radical y un sector extremista de la política colombiana, donde está el Partido Comunista, la Unión Patriótica y el Polo Democrático. Como dice José Daniel, creo que el núcleo del asunto es que sacaba de las consultas de marzo al ganador de esta consulta interpartidista o consulta en el pacto histórico, que seguramente iba a tener una votación reducida, porque no es una fecha electoral en donde se movilicen las maquinarias, en donde haya toda la publicidad que van a tener las elecciones de marzo. Entonces iba a tener una votación, digamos, muy de nicho, y no iba a poder participar de las consultas de marzo, que van a tener seguramente un caudal muchísimo más grande, y creo que ese escenario no jugaba a favor del candidato y lo podía sacar de la carrera. Entonces creo que ese es el cálculo que hace Daniel Quintero para decir, no, a esto no jugamos y prefiero no participar en este juego. De todas maneras, Daniel Quintero venía recibiendo una cantidad de fuego amigo impresionante, ¿no? Era casi un paria dentro del pacto histórico, lo vienen atacando, lo vienen señalando, cosa que me parecía que al mismo tiempo lo fortalecía de cara a otros nichos de opinión, y se perfilaba, a mi modo de ver y lo que uno siente en la calle, en las redes sociales, es que se perfilaba como el más fuerte de estos tres candidatos. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a marzo, si logran configurar ese proceso. Sin embargo, hay varias fuentes internas del pacto histórico que dicen que ya había unas consultas previas, unas encuestas previas, y que no daban como ganador a Daniel Quintero. Pero miren, acá quiero traer también a colación el mensaje que escribió el presidente de la República en la madrugada, que ustedes saben es una hora muy activa para él en Twitter, y que refiriéndose justamente a esta decisión del Consejo Nacional Electoral, y dice: el Consejo Nacional Electoral no ha dado garantías para la realización de la consulta del pacto histórico, la desbarata a la fuerza, un golpe antidemocrático. Quiero, por supuesto, que analicemos esta respuesta del presidente de la República con un tema que es accesorio, pero que quizás, diría yo, es profundamente más importante, y es alrededor de este tema de la consulta del pacto histórico, toda la participación en política que ha habido del presidente, del Ministerio del Interior, del ministro de Justicia. No, pues acá esto sí es de frente, digamos, esa prohibición
para los funcionarios públicos de participar en política no pegó, pasó de moda, en especial en este gobierno. Pero más allá de eso, en mi opinión, ese mensaje le pone los santos óleos a la consulta del pacto histórico. Es que el presidente de la República es el jefe natural, el jefe político del pacto histórico y está diciendo que la consulta queda desbaratada, que es un golpe antidemocrático y le está echando la culpa al Consejo Nacional Electoral. Yo creo que después de un mensaje de estos es muy difícil que la consulta siga en pie. Habrá que ver qué dice Carolina Corcho, habrá que ver qué dice Iván Cepeda, pero uno entendería que al presidente tampoco le suena ir a una consulta en octubre para elegir un candidato que no va a poder ir a la gran consulta el mismo día de las elecciones de Congreso en marzo. Bueno, Gustavo Petro ha hecho política toda la vida deslegitimando las instituciones democráticas del país y ahora de presidente uno diría, bueno, es la cabeza del Estado, no podía seguir por esa misma línea, sin embargo lo sigue haciendo, ¿no? Entonces el Consejo Nacional Electoral es la cenicienta de los ataques del presidente Petro, ¿no? De ahí para arriba, ¿no? A las Cortes, a todo el mundo. Y el ejemplo lo sigue Daniel Quintero, no solamente al Consejo Nacional Electoral, sino todavía más grave, a la registraduría, que es el árbitro. Y entonces se dedica a decir que la registraduría está jugando políticamente, que es casi un brazo de la derecha colombiana. Pero ¿hasta dónde va también el tema de la participación política electoral? Es que lo que está diciendo José Daniel, me parece que como que ya, pues... Ese tabú, sí, se rompió totalmente. Queda como otra norma en el papel. El presidente Petro se la va a jugar absolutamente para hacer política de frente y debajo de la mesa, por todas las formas de lucha, de frente y con contratos y por todos los medios. No hay duda que se la va a jugar para que el próximo presidente de Colombia sea el candidato del pacto histórico. Ahora, ojalá, Maritza, un día en Colombia demos la discusión para levantar esa prohibición. Por ejemplo, en Argentina ahora están en elecciones. La mitad de los avisos en televisión tienen al presidente Milei promocionando candidatos. Y eso en la práctica ocurre, no nos llamemos a mentiras. Los presidentes, los alcaldes, los gobernadores participan en política simplemente con mayor cuidado de no quedar expuestos legalmente. Ojalá algún día generemos normas para que esto ocurra de una manera equilibrada y de una manera transparente y no que siga existiendo, digamos, una realidad y en paralelo unas normas y las dos no dialogan entre sí. Bueno, miren, pasemos a nuestro siguiente tema que también es alrededor de algo que hay mucho más allá del ruido político de una consulta interna y es la violencia política de nuestro país. Es que hace apenas algunas semanas estábamos enterrando a Miguel Uribe Turbay, que fue asesinado en medio de un atentado sicarial en Bogotá. Ahora estamos viendo, por un lado, un atentado terrorista contra un alcalde en Guaviare y también planes para atentar contra 3 líderes políticos en nuestro país. El Contralor, que es la cabeza de un órgano de control, y 2 congresistas que además desde sus atriles han ejercido la oposición política. Julio, sobre este tema. Pues acá nos estamos jugando la libertad de expresión y más profundamente la libertad de pensamiento en Colombia, Maritza, porque es que desde, bueno, y mucho antes, pero especialmente desde el asesinato de Miguel, pues quedamos todos con la sensación de que decir una palabra o tener una opinión política o expresarse en cierto sentido puede poner en riesgo la vida de uno y lo que está ocurriendo durante la campaña electoral con candidatos que están siendo víctimas de amenazas o que están siendo víctimas de atentados o que se están quemando carros, como lo vimos en la campaña de Abelardo de la Espriella, un carro en Arauca incinerado, pues todo eso da un ambiente de opresión. Los candidatos en las regiones, pues si esto ocurrió en Bogotá, en un barrio del occidente de Bogotá, imagínense lo que puede sentir el político que quiere ir a hacer una campaña en el Huila, en el Caquetá, en el Tolima, pues es un ambiente en donde no se puede hablar libremente. Entonces, eso es lo que nos estamos jugando, Maritza. Me preocupa mucho eso y me preocupa mucho la inteligencia del Estado. La inteligencia del Estado, como casi todos los órganos del Estado hoy en día, se ha absolutamente politizado, además de una manera vulgar, ¿no? Están encargados de la inteligencia del Estado personajes que son cuadros políticos muy ideológicos y muy militantes de la izquierda radical colombiana. Y eso genera que tampoco haya confianza por parte de los sectores que no están con el gobierno en la inteligencia del Estado. Y cuando uno escucha mensajes, por ejemplo, sobre estas amenazas que han surgido en contra del Contralor, de la senadora Paloma Valencia, de la representante Caterina Jubinado,
que vienen con un análisis político, ideológico, que es que estas amenazas tienen como propósito desestabilizar al gobierno, comienza uno a desconfiar de los mensajes que se transmiten desde la inteligencia y es muy delicado que no haya confianza en las instituciones. De acuerdo. O sea, Daniel. Maritza, lo primero pues es expresarle la solidaridad tanto a la senadora Paloma como a la representante Catherine como al contralor Carlos Hernán Rodríguez. En una democracia la vida es sagrada. Ojalá el asesinato de Miguel Uribe sea el único que tengamos que enfrentar en este periodo electoral. Ojalá esa muerte tan dolorosa para todos los colombianos marque un antes y un después. El costo de la democracia y el costo del servicio público no puede ser ni la tranquilidad de salir a la calle, ni tampoco puede ser el silencio o la autocensura que en ocasiones provocan estas amenazas, que estoy seguro en el caso de estos 3 servidores públicos no será el caso. Es bueno que el gobierno le haya contado, digamos, a las víctimas de estos atentados lo que está ocurriendo, y entiendo que van a reforzar su seguridad, pero también hay que decirlo con claridad que la proliferación de esas amenazas y de los ataques contra la vida, por ejemplo, del alcalde de Calamar, que usted mencionaba, Maritza, son facilitados por una política de paz y una política de defensa ingenua, tal vez bien intencionada, que en la práctica lo que ha llevado es a que las capacidades militares, operativas y financieras de los grupos armados hayan llegado al punto que estemos volviendo a los tiempos en los cuales la vida de los dirigentes políticos, sobre todo de la oposición, pero de los distintos sectores, pues hoy estén en riesgo de la manera en que lo están. Claro, y también aquí hay que reflexionar cómo esas palabras de las personas que tienen poder o que ostentan el máximo poder en el Estado están instigando también al odio y a la violencia en nuestro país. Porque lo más grave de todo esto es que hay algo muy grave que está fallando en Colombia, porque no son solamente planes, esos planes se están materializando, como lo que vimos hace algunas semanas con Miguel Uribe. José Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN. Julio, también muchísimas gracias. Mañana nos volvemos a ver a las 7 de la mañana, 10 minutos. Nosotros nos vamos a enlazar con la FM de RCN Radio. Escuchamos el editorial de Juan Lozano.